Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos dando inicio a Pulso Político en esta jornada 28 de marzo para repasar la contingencia, para revisar lo que ocurre acá en la región, a nivel país, con el gobierno, en el Congreso Nacional. Y bueno, dos parlamentarios de la zona nos acompañan en el día de hoy. Y aquí, en el estudio presencial, tomando todas las medidas de seguridad sanitarias pertinentes, por supuesto. Saludamos a Flor Baise, diputada de la UDI. ¿Cómo le va, diputada? Bienvenida. Hola Francisco, buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo han estado estos primeros días, brevemente? ¿Todo bien? ¿Feliz? Muy bien, sí, muy bien, con hartas ganas, harto intenso todo, así que, pero con mucho compromiso y con convicción para seguir trabajando. Perfecto. Y nos acompaña también Gastón Saavedra, senador del Partido Socialista. Senador, bienvenido. Muchas gracias, Francisco, un gusto poder estar en el estudio, que de paso felicitarlo porque está hermoso como está hecho. Gracias nuevamente a ambos y vamos a empezar de inmediato con nuestra conversación. Senador, le doy la palabra. Hay preocupación por la tardanza en el nombramiento de los cargos regionales, principalmente los Ceremis. Tenemos al Ceremi de Salud, de Educación, carteras importantes, pero claramente hay otras que también lo son. Y el gobierno ya cumple más de 2 semanas y todavía no se apura o no se ha dado a conocer públicamente el nombramiento de otras autoridades. ¿Qué le parece esa situación? No, me parece bien, evidentemente. Creo que los procesos tienen un minuto de inicio. Y ya vamos a partir con la tercera semana de gobierno y no está el elenco de gestión y administración regional que acompaña a la delegada presidencial. Y creo que esa es una falta que obviamente no se puede disculpar. Y yo espero que esta semana esté todo resuelto, pero evidentemente ese retraso no ayuda a una buena gestión y a partir desde el inicio con todos y todas para poder dar respuesta a todas las demandas y a todas las situaciones inconclusas que quedaron y que hay que seguirlas llevando a cabo. El gobierno es un gobierno nuevo, una coalición que nunca antes había gobernado. ¿Puede deberse a eso o acá hay presiones partidistas? Mire, evidentemente no es una sola coalición, son 2 coaliciones que son las que le dan el soporte político al gobierno del presidente Boric. Evidentemente ese es uno de los factores. Y lo otro es que también se ha sido muy exhaustivo en la revisión de los antecedentes de quiénes son los postulantes y eso evidentemente retrasa todo. ¿Y el cuoteo político? ¿Hay aquí cuoteo político, no? Mire, cuando se gobierna en coalición, evidentemente hay un método cómo se tienen que asignar los cargos. ¿Sí? Eso no tenemos que sonrojarnos. Yo no he visto nunca en un gobierno, en el que sea, que cuando hay coaliciones, cuando hay partes que son socias de un conglomerado, tengan que distribuirse los cargos. No hay otra fórmula. Si alguien la tiene, que la diga. ¿Qué le parece la situación que se está dando con la falta en el nombramiento de la mayoría de los Ceremis, Flor Baise? Y no es un tema que ocurra solo en esta región, sino que es la tónica que está en todo el país. Y están nombrados los de Educación y Salud en un inicio y luego se han detenido estos nombramientos y a mí me parece que no por ser un gobierno nuevo ni de juventud, es una excusa para llegar a tener instalados todos los representantes de cada uno de los sectores. Y más allá de que haya diferentes sectores dentro del mismo gobierno, 2 coaliciones, en fin, bueno, precisamente eso es lo que tiene que tener la capacidad del gobierno, el presidente en este caso, de tener esa capacidad de diálogos, de acuerdos, para no perjudicar la fluidez en el accionar de todo lo que venía de antes, sea compartido o no por el gobierno actual, en materia más bien del énfasis político o el enfoque político a cada una de los temas, pero hay muchas cuestiones que son más allá de lo político que quedan pendientes y que tienen que seguir resolviéndose. Entonces, hoy día el que está pagando el costo de esto es la ciudadanía porque no tienen a dónde dirigirse o quién responde francamente si al llegar a gobernar no es solo ganar la elección, ahora empieza la pega, es decir, mostrar la capacidad de gobernabilidad y de llegar a acuerdos si esa es la razón dentro de la propia coalición. A mí tampoco me parece que sea un problema el que tengan que asignarse cargos de acuerdo a diferentes proporcionalidades desde los diferentes ámbitos o partidos políticos incluso, pero eso es lo que tiene que llegar a acuerdo de manera mucho más rápida y eficiente de lo que hemos visto hasta ahora, porque hasta ahora lo único que se ve, a mi modo de ver, es una improvisación y una falta total y absoluta de llegar a acuerdos y por lo tanto de gobernabilidad dentro de la propia coalición. Si no son capaces de llegar a acuerdo ellos... y esa supuesta improvisación, ¿a qué se debe? Yo creo que se debe a que hay tirones de algunos sectores
particularmente el Partido Comunista y los sectores de más izquierda, donde los otros sectores de la exconcertación reclaman también su espacio, porque es natural, fueron parte del apoyo al gobierno, votaron por el gobierno actual, y por lo tanto hoy día tiene que llevarse una proporcionalidad también en la participación a la hora de estar dentro del gobierno. Bueno, la Democracia Cristiana ya no está dentro del gobierno, pero en los otros partidos yo me imagino que ahí está el tema de un tironeo y que se da principalmente por el Partido Comunista, a mi modo de ver. Ahora, quienes no nos movemos a diario en la política, evidentemente que vemos esto con mayor sorpresa, quizás con distancia, pero le pregunto, senador, desde la segunda vuelta a que asumiera Gabriel Boric, pasaron meses. ¿Esto no se pudo hacer antes? Evidentemente que sí. Mire, la región ha tenido el infortunio de terminar un gobierno en donde en educación terminamos sin Ceremi varios meses, en fin. Hay experiencias que no se pueden repetir, y yo le reitero, no porque yo sea parte de, voy a aceptar esto, me parece impropio y no me parece, no tengo excusa ni nada que argumentar, simplemente no se fue lo suficientemente oportuno, prolijo para poder resolver una situación. Esto partió el 11 de marzo y por tanto ahí debió haber estado el gobierno en su conjunto. No estuvo y esa es una falta. Ahora, para ir avanzando, los Ceremi van a trabajar con la delegada presidencial, cargo que el presidente Boric en su momento se abrió a eliminarlo. ¿Usted cree que es un aporte la figura del delegado o que debería desaparecer? Bueno, es parte de esto yo más bien lo quiero relacionar con lo que puede pasar con la nueva Constitución. Esperemos ese proceso y allí irá a establecer las reglas claras para la descentralización y no estar, ¿cierto?, con situaciones que puedan después ser contradictorias cuando se dicte la nueva Constitución. Entonces hay que esperar y ya veremos, ¿cierto?, cuál es el proceso de descentralización que el país se da una vez que se apruebe la nueva Constitución. Pero más allá del nombre, ¿usted cree que tiene que haber un representante del gobierno central en las regiones? Yo soy partidario que solo exista el gobernador regional. Esa es mi postura, ¿ya? Pero quiero esperar que va a salir de esa nueva Constitución y ahí se tomarán decisiones respecto de cómo organizar el Estado a lo largo y ancho del país. ¿Qué opina Flor Baise del cargo de delegado presidencial? ¿Tiene futuro este cargo o no? Yo francamente no creo que tenga tanto futuro, porque la descentralización es una demanda de las regiones desde hace mucho tiempo y se inició con el cargo con la elección del gobernador regional. Ahora, claramente el gobernador regional hoy día no tiene las facultades ni las atribuciones que debiera tener para que realmente sea una descentralización eficiente. Hoy día todavía el cargo de delegado presidencial sigue siendo el que tiene muchas facultades y la relación con cada uno de los Ceremi y con los representantes de los sectores. ¿Quién reemplazaría eso? ¿El Ceremi de gobierno, por ejemplo? Porque tiene que haber una cabeza, ¿no? Es que en el fondo el delegado presidencial es el representante del ministro del Interior. Entonces tendría que haber algún representante del ministro del Interior, así como son los otros Ceremi, que son representantes de cada uno de los ministerios, y que esté a esa misma altura, a ese nivel de representar la sectorialidad. Ahora, hoy día las gobernaciones regionales adolecen todavía de un poder real, y en eso todavía tenemos que caminar mucho más a eso, con atribuciones y con descentralización económica, de distribución de recursos, y eso claramente, y ahí comparto con el senador, tenemos que esperar lo que ocurra desde la convención, donde se tienen que dar las normas gruesas respecto a muchas materias, y particularmente en esta que es descentralización, pero que sea de verdad pensando los ciudadanos en las problemáticas reales de la gente, y no hacer discursos desde allá donde no se conoce muchas veces lo que ocurre en regiones y las hacen personas que están en el centro del poder central todavía. ¿Es desconocimiento, un miedo exagerado, senador, o caricatura, los temores de algunos de que esta regionalización sea el germen para que nazcan movimientos de autonomía de los diferentes territorios, de que se le haga la guerra, entre comillas, al gobierno central? Yo se lo pregunto coloquialmente, pero usted sabe a lo que me refiero. Bueno, sí, la historia es la historia de nuestro país. Aquí existió Martínez Rosa, hubo una guerra por instalar un Chile federal, se perdió. Pero ya pasó eso y estamos en el 2022 y por lo tanto la perspectiva que tenemos que tener es hacia adelante.
hacia lo que viene. Y para eso usted necesita fortalecer la democracia. Y la democracia se hace con la participación plena de las regiones, transfiriendo poder, transfiriendo recursos, transfiriendo normativas para que haya una buena gestión en el territorio y las decisiones se tomen en el lugar para que éstas tengan coherencia entre la demanda y la solución. Y por lo tanto se requiere la mayor descentralización con facultades, con recursos financieros, y no hay que tenerle miedo a aquello. El resto creo que son especulaciones sin fundamento y más bien de aquellos que son o subyace en su concepto el centralismo y el totalitarismo para impedir, ¿cierto?, que haya un Estado descentralizado que permita que las regiones tengan, por lo tanto, un poder efectivo y real para resolver sus problemas. ¿Qué le parece, senador, los primeros días del presidente Gabriel Boric? Ha tenido de todo, creo que a veces el ímpetu ha sido más que la racionalidad, y creo que tienen que mesurarse y que tienen que escuchar un poco más para poder entonces ser lo más asertivo posible en las decisiones que se tienen que tomar. Según la cadena, se elevó la desaprobación al gobierno. ¿Es muy prematuro hacer un análisis tan...? Presidente, y hay que distinguir entre el presidente y el gobierno. ¿Son diferentes? Son distintos. La experiencia sí lo indica. ¿Y qué le gusta más, el presidente o el gobierno? Hasta la hora del presidente. ¿Por qué? Porque creo que ha sido cercano, que ha tenido opiniones próximas y eso la gente lo valora. Ahora, hay que construir gobierno y hay que gobernar. Esa es la tarea que viene. ¿El Partido Comunista no ayuda a construir mucho? Uno escucha las declaraciones de Daniel Jadwe, que se supone iba a apoyar a Gabriel Boric, pero la verdad es que semana a semana lo critican. Bueno, aquí todos somos responsables de nuestros dichos y nuestras conductas. El Partido Socialista es un partido de gobierno, en el gobierno y con el gobierno. Nosotros haremos todos los esfuerzos para que al presidente Boric le vaya bien, para que su programa de gobierno se pueda ejecutar, porque allí están las transformaciones que el país requiere. Si alguien está con aspiraciones personales, menores, mezquinas, allá él. Pero para el Partido Socialista, reitero, nosotros somos un partido que mantendremos la lealtad con el presidente Boric, porque ese fue nuestro compromiso. Su balance de los primeros días de Gabriel Boric y su gobierno, Flor. Mire, 2 semanas, un poco más, no son todavía para evaluar, ¿cierto? Porque hay que darle un poco más de tiempo, pero hoy día las cifras o las encuestas, que hoy día son un instrumento de medir el momento, y lo que uno ve en la calle, la sintonía, la sensación que hay, claramente no es positiva. Desde mi punto de vista se han equivocado absolutamente. ¿Cómo en qué? Principalmente en el tema de la impunidad con los delincuentes, con la violencia, que es un tema que... ¿El proyecto de indulto no le gusta? No lo comparto para nada. Es un tema que a mí además me afecta directamente por mi zona, sí, en donde está la violencia, el narcoterrorismo campeando día a día. Hoy día, a pocas horas de retirado el estado de excepción, hay un nuevo atentado, es decir, decían que eso era llamada a la violencia. Bueno, sacó el estado de excepción este presidente y ocurre nuevamente un atentado, y no tengo dudas que van a seguir habiendo. Han sido señales, a mi modo de ver, todas erróneas, todas favoreciendo a los delincuentes, a los violentistas, terroristas, y en ningún caso pensando en las víctimas. Es decir, retirar las querellas, primero. La ley de impunidad, que se le da urgencia. No presentar querella a la ministra cuando va a la macrozona y le disparan, donde hay personas, no eran de Las Condes ni eran rubias, y no pasó nada tampoco con el hecho. Hoy día darle a personas que mataron, asesinaron al matrimonio Lusinger, se le da un beneficio carcelario, que se dice que es porque está dentro del sistema de gendarmería, pero por Dios, son personas que habían huido, habían estado prófugas 5 meses de la justicia, una condena de 18 años, y a los 2 años y un poco más se les da un beneficio porque hacen huelga de hambre por 2 semanas y un poco más. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Eso no es lo que la gente quiere. Y si hablamos de encuestas, hay un 62% de personas, o por ahí un poco más, que están en contra de estos indultos y de estos beneficios. Diputada, ¿se ha equivocado el gobierno en el nombramiento de los embajadores? ¿Qué piensa usted realmente? Bueno, son atribuciones que tiene el gobierno, pero creo que se ha equivocado. A mí no me parece, y no me parece, por ejemplo, la designación de la embajadora en Argentina, y no es por un tema Pero el gobierno de Piñera fue embajador Jorge Ulloa, eso también generó mucha crítica. Cada uno que faltan personas de carrera, mire, o es una facultad del presidente y hay que aceptarla. Es una facultad del presidente y él la va a asumir, y la asumió.
Otra cosa es mi opinión, que usted me la está preguntando y estoy aquí en este programa para dar mi opinión, y respecto a ello yo no comparto, porque cuando se trata de diplomacia, y eso es más allá de que sea una mujer, porque se puede pensar al tiro, no, porque es mujer no puede levantar la voz, ¿cierto? Todos hemos visto los videos de la manera, a mi modo de ver, absolutamente fuera de lugar, utilizando la violencia, los gritos, profiriendo cualquier tipo de lenguaje que no es el que corresponde cuando se está debatiendo una ley en su momento, es decir, dentro de un órgano democrático como era el Congreso. Entonces, no es porque sea mujer, si hubiese sido una persona, un hombre o una persona de sexo masculina que tiene ese tipo de actitudes, yo tampoco comparto que fuera nominado embajador. Ahora, esa es mi opinión, la estoy dando acá, no la comparto en lo absoluto, y en otros casos creo que se ha equivocado absolutamente cuando ha dicho que no van a hacer premios de consuelo, y se dice no porque perdieron la elección. No es solo por perder la elección, digamos, sino que porque son personas que claramente a él le merecen la confianza. Es la atribución del presidente, hay que ver cuál es el resultado que tienen en su desempeño, pero claramente a mí no me parece esa designación. Para cerrar el punto, senador. Mira, para criticar hay que tener autoridad. El anterior embajador era el señor Monkever, que perdió la elección. Entonces, por favor, hoy día hay una atribución del presidente de la República y ha nombrado una persona que era dirigente sindical, que es profesora de oficio. Por tanto, no es cualquier persona. Dejémosla que se desempeñe y ya veremos, y si no cumple con los objetivos que el presidente mandatará a ella para representar al país en Argentina, bueno, tendrá que cambiarla. Pero por ahora ella es nuestra representante y tengamos confianza que lo va a hacer bien. ¿Por qué tenemos que a priori criticar cuando ni siquiera tiene todavía las cartas y las credenciales para llegar a Argentina? Esperemos un poco, seamos más prudentes. Ahora, respecto de los premios de consuelo, mire, eso generalmente se ha hecho históricamente, no es primera vez que pasa en el país, yo no digo que esté bien, pero es así. Entonces, no nos... Ahora, senador, sinceramente, un embajador que va a mucha reunión protocolar, donde también está lo político, ¿es necesario que sea alguien de carrera, un profesor, un experto, o usted cree que no tiene nada de malo que sea un político o un dirigente social? Mire, ¿sabe qué? Porque Bárbara Figueroa va como política, no va como dirigente para allá. Ella es miembro de un partido político, que puede gustar o no, pero es miembro de un partido político. Tiene los mismos derechos que todos. Y por tanto sus decisiones van a ser políticas, no van a ser otra cosa. Y por tanto, ella efectivamente es coherente. Usted me nombra una política para que tome decisiones políticas en el cargo. Ahora, hay de todo, eso ha pasado históricamente y por lo tanto no nos apresuremos, no aventuremos opiniones a priori cuando la diplomacia del país igual va a seguir representándose con funcionarios de carrera y con otros para poder llevar a cabo las tareas de representación del país. Porque puede haber, señora Flor, yo sé que quiere hablar también antes de ir a la pausa, puede haber un experto, un funcionario de carrera, pero que no tiene lo político, que también ahí se necesita el tacto, sobre todo en algunos países, sin nombrarlo, pero todos sabemos cuáles son. No, mire, yo un poco volviendo al anterior, yo no critico a las personas que han sido designadas, yo lo que critico es al presidente que haga un nombramiento cuando él mismo dijo que no iban a haber premios de consuelo. Si ahora alguien entiende que el haber perdido una elección y nombrarlo embajador no es un consuelo, no sé, creo que no nos estamos entendiendo. Ahora, más allá de que tengan o no las capacidades, más allá de que las tengan o no, es el punto que, ¿cómo lo ve la ciudadanía? Lo ven todos como un premio de consuelo. ¿Usted cree que Paula Narváez llega a la ONU porque es cercana a Michelle Bachelet? Que haya ocurrido en otros gobiernos, yo miro para adelante y veo lo que hoy día este presidente se comprometió a hacer y que no lo está cumpliendo. ¿Usted cree que Paula Narváez va a ser embajadora ante la ONU por su cercanía con Michelle Bachelet? Yo creo que es por la cercanía. ¿Que trabaja para la ONU también? Hoy día es porque tiene la confianza del presidente y que si es cercana o no, todos saben de la expresidenta, pero bueno, ese es un tema, mire, hay que ver cómo se desempeñan, si puede que lo hagan bien incluso, o sea, y ojalá, porque es el bien de Chile que está representándose. Yo lo que voy es lo que el presidente actual dijo y que no está cumpliendo. Eso es simplemente, pero bueno, sí, hay que dar el tiempo y más allá de tener o no títulos y doctorados, creo que hay que tener habilidad política, claramente, si es un cargo político el que se representa al gobierno. Vamos a ir a una pausa y al regreso volvemos a la zona para hablar de la congestión vehicular, un problema donde cada día hay más presión de autoridades, dirigentes sociales también para que haya alguna alternativa vial, sobre todo de San Pedro al sur. Y otros temas también de interés. Seguimos. La
educación en general es capaz de hacer muchos cambios en la sociedad. Mi carrera tiene un vínculo muy estrecho con la naturaleza. Vamos directamente a estudiarla, pero también entender cómo nosotros los seres humanos interactuamos con ella. La universidad es súper compatible con el deporte. Escogí un ingreso de deportista destacado que me otorgó la universidad, que pude postular a él, que te otorga el 10% de tu puntaje. Gracias al deporte se puede entrar. Estudiar enfermería y el básquetbol en sí se parecen mucho porque en ambas se forman equipos. En el centro de salud uno va a formar equipos con tus colegas para poder ayudar a las personas, y en el básquetbol vendría siendo para poder sacar adelante un partido. Estudiar acá en la Universidad de Concepción se siente como ser parte de un patrimonio histórico, de un camino de estudiantes, de profesores para desarrollar el conocimiento y la vida que nos rodea día a día. Seguimos en Pulso Político por las pantallas de Canal TVU. Ya lo anunciamos. Hay un problema que viene desde hace mucho tiempo en nuestra zona, el de la congestión vehicular, la falta de proyectos concretos, de fondo, para aliviar el tránsito en la Ruta 160, por ejemplo. Y bueno, nosotros que trabajamos en medios de comunicación, de manera muy constante estamos tratando este tema. Sin embargo, nos ha llamado la atención de que en otras regiones, senador, diputada, está pasando lo mismo. ¿Cuál es su visión, Gastón Saavedra, de lo que está sucediendo con el exceso de parque automotriz, contaminación, una visión muy debilitada del transporte público y que no solamente afecta al Gran Concepción, pero partiendo por acá? ¿Es una consecuencia de la pandemia, de una mala política, de mensajes cerrados? ¿Qué pasa? Todas las anteriores, diría yo. A ver, no podemos culpar al gobierno del presidente Boric de la situación, eso que quede claro. Esto parte de hace rato, primero por la carencia de una planificación efectiva llevada a cabo para un plan de obras que resolviera el problema. Porque esto de la Ruta 160 tiene años y por tanto ahí tenemos un debe mayor, diría de todos, porque hemos adolecido de inversiones que resolvieran ese problema. Y hay proyectos que han sido muy lentos en su desarrollo para poderlos llevar a cabo. Estoy refiriendo al puente industrial, al puente ferroviario, que usted no le permite aumentar la frecuencia de los trenes para poder entonces disminuir la cantidad de pasajeros que se transportan en autos particulares y con ello entonces descongestionar el flujo que hoy día afecta ese punto. Pero también tenemos un problema con la autopista Concepción-Talcahuano que hay que resolverlo y que también está pendiente el proyecto, acá el Concepción-Penco. En suma tenemos carencia de inversiones y una planificación estratégica que acelere el proceso de inversión. Y esto tiene que ser parte del plan de reactivación económica que tiene que tener el gobierno del presidente Boric, porque a través de las obras públicas vamos a resolver problemas, pero también le vamos a inyectar un input económico valga la redundancia, al sistema económico, y con ello la región también va a crecer en otras materias como la generación de empleo. Por tanto, yo espero que en los próximos días tanto la delegada presidencial como el gobernador regional se junten y levanten la voz diciendo, mire, esto es el plan estratégico que nosotros necesitamos para resolver el problema de mediano a largo plazo, porque esto no es de inmediato. Pero de que tiene que haber plan, tiene que haber. En el corto plazo se tienen que tomar medidas que tienen que ver, qué sé yo, con dígitos, horas punta, rebajar el flujo, en fin, medidas que se tienen que tomar en términos urgentes para resolver los problemas de conectividad vial que hoy día tiene la región del Biobío, porque esto también pasa en Los Ángeles, y por donde vaya tenemos un problema. Aumentó el parque automotriz y no creció al mismo tiempo la inversión pública en materia de carretera. Ahora se han hecho muchas críticas a los últimos gobiernos, pero hay quienes dicen que acá el problema es de la gestión del Estado, de los contratos, de la supervisión de las empresas, porque mencionaba los proyectos de puente.
muchos de ellos van a ser realidad si es que no hay un problema. Usted sabe que puede haber un recurso, cualquier cosa, se paralizan las obras. De aquí a 5 o 6 años más, con suerte, ni siquiera está conectado con Chacabuco el puente bicentenario hace más de una década del terremoto. Entonces, ¿qué sucede con estas obras viales que no avanzan, Flor? Pero yo creo que esta es una señal clara del centralismo que nos ha agobiado por mucho tiempo. O sea, y este sí que es un tema de centralismo, porque precisamente usted dice, Francisco, son 5 años más probablemente que podamos empezar a ver que es el puente ferroviario, que están los estudios digamos, de las conversaciones con la comunidad, todo el tema participativo. Hace 1 o 2 años que ya venía, todavía no viene, la conexión con el Chacabuco tal cual, con la calle Chacabuco, pero bueno, pero son temas que yo creo que francamente aquí es donde no hemos podido nosotros vivir de manera más directa lo que es el centralismo en materia de recursos, porque estas obras son para nosotros mega obras, tremendamente importantes, o sea, dígitos que nos vemos, muchos ceros, ¿cierto?, a la derecha que no las hemos visto normalmente, pero ocurre que en la región metropolitana, en Valparaíso, son obras que usted puede ver, yo veo con sana envidia cómo allá los recursos están, pero de manera mucho más rápida, y las extensiones del metro, cuando aquí osamos hablar de un metro, ¿cierto?, y era prácticamente de qué están hablando, se pegaron en la cabeza, o sea, si somos Concepción. Lo mismo ocurrió con el estadio en Talcahuano, en Los Ángeles. Era, ¿por qué? O sea, ¿cómo pueden pensar en una obra de esa naturaleza? Podemos pensarla perfectamente. ¿Y quiénes son las autoridades hoy día centrales? Y esto sin más allá del gobierno, digamos, políticamente hablando, sino que en general todavía las regiones siempre nos han mirado como tercera o segunda categoría, y ese tiempo ya tiene que acabarse, y para eso nosotros tenemos que, golpear la mesa más fuerte, y cuando yo hablo de descentralización en términos de recursos, se trata precisamente de eso. Ese es un tema, y el otro es la gestión, claramente la gestión de transporte, la planificación adecuada. Fíjese que desde Concepción, desde San Pedro hacia Lota ya vemos la cantidad de complejos habitacionales, ¿cierto?, el desarrollo inmobiliario, y las rutas son las mismas, entonces no hay una planificación y un trabajo en conjunto que hable de una visión de futuro en donde esos problemas los podamos ir minimizando. Hoy día, han pasado ya 2 años y un poco más de la pandemia. En este año, marzo, volvió la presencialidad a los colegios, y eso claramente tuvo un efecto en las rutas, en las mañanas, en las horas de colegio, y en todo Chile. Es una cuestión brutal, y hay que mejorar el sistema de transporte público, sin duda que hay que mejorarlo, y para ello el puente ferroviario es un tema, porque el biotren tenemos que hacer lo que sea mucho más óptimo, su uso más eficiente. Pueden haber más carros, pero tiene que haber también las rutas para que nos podamos conectar, y pensar definitivamente en un plan integral, que es incorporar otros medios de transporte que hasta ahora nosotros los hemos ido dejando todavía no al nivel de, siempre pensamos en los vehículos, automóviles, pero hay que pensar en el tren, en la bicicleta, que es un tema no menor, que las rutas, las ciclovías, y eso, por eso digo, más allá del gobierno de turno, continuar con los planes de expansión de ciclovías, por ejemplo, y también de mejores buses, como los buses eléctricos, y para concluir, el gobierno de Piñera los prometió y no llegaron. Y para concluir, los buses como los buses eléctricos, que es un tema, y sí, y hay que darle continuidad a eso, por eso necesitamos un Seremi de Transporte que pueda también tomar esos temas, agilizarlos, y veamos qué es lo que va a hacer este gobierno ahora con esas materias. Yo voy a estar a disposición para colaborar en lo que pueda, y no me voy a cerrar a criticar o a hacernos los lesos con lo que no se hizo anteriormente, y ahora poder avanzar en las materias que la gente está pidiendo para optimizar el uso del tiempo. Cuando se habla de 40 horas, de disminuir la jornada, no sacamos nada con eso, si no se lo van a pasar arriba de un bus, en donde se van a demorar esas mismas horas que se pueden evitar en trabajar, van a estar arriba de un bus o de un medio de transporte agobiado, y que no va a ser para disfrutarlo con la familia. Cuando se habla de restricción vehicular, senador, muchos lo catalogan de populista, de que podría ser un problema mayor, porque ¿qué pasa con la gente que no usaría su vehículo, va a ir en cantidad de miles a utilizar el transporte público, que no está preparado? Pero a ver, ¿usted se abre a discutir el tema? Irnos a un plan estratégico de gestión de tránsito, más que a fijar tal o cual medida, porque tenemos que tener medido. ¿Pero ese plan podría incluir la restricción? Puede incluirlo, como no puede incluirlo. Y quiero agregar un punto que es súper importante, porque los efectos de las medidas se sienten después en las regiones. El presidente Piñera dejó andando y se esmeró porque se hiciera una nueva línea del metro. ¿Usted sabe cuánto cuesta un kilómetro de metro en Santiago? $100 millones. ¿Cuánto nos cuesta el nuevo puente? $200 millones. ¿Y son cuántos kilómetros los que se van a invertir en Santiago? Entonces, hoy día vamos a tener un efecto brutal respecto de la región. Y eso también hay que decirlo, porque si no se nos olvida y nuestra memoria es frágil. Yo lo que pido es que haya un acuerdo en donde todos, además, las fuerzas políticas de gobierno, no de gobierno,
puedan converger con ideas para poder resolver algo que hoy día resulta ser agobiante para la ciudadanía. Y eso significa un plan estratégico de gestión de tránsito que incorpore lo que usted me dice, dígitos, horas punta, en fin, todo lo que pero eso es paliativo. Tiene que ir en paralelo, avanzando respecto de, y por eso dije, las dos cabezas más importantes de la región, la delegada presidencial y el gobernador regional, tienen que converger en un punto de acuerdo para exigir que las inversiones se aceleren, porque si no usted, este problema lo va a tener 10, 15 años más. Tenemos que avanzar en paralelo. No podemos solo quedarnos con medidas paliativas de corto plazo, porque eso no resuelve el problema. ¿Restricción vehicular? Mire, no hay que cerrarse a ninguna alternativa que puede ser claramente transitoria, porque no podemos estar restringidos siempre. Lo que tenemos que resolver es el problema de fondo. Ahora, si es una opción que hay que evaluarla y hay que poner en todos ponernos en todos los escenarios. Pero hoy día yo creo que lo fundamental es agilizar el uso en la inversión pública. En esas materias está la ruta Piedemonte, está la conexión de la ruta costera, que faltan unos pocos kilómetros para que eso descongestione también. ¿Y por qué no pensar en proyectos que nosotros podemos perfectamente hacerlos en la zona ahí de Pedro Aguirre Cerda, que es donde se provoca el principal, digamos, caos, diría yo, bueno, y en las otras zonas acá en la conexión Talcahuano-Penco, en fin, pero ¿por qué no pensar, por ejemplo, en proyectos como vías elevadas, como soterrar, hacer carreteras subterráneas? Insisto, la región metropolitana tiene kilómetros y kilómetros de eso, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? ¿Solo porque estamos en la región del Biobío? Esa no es una razón. Si es necesario, no es un tema de recursos. Si tenemos que unirnos ahí, yo estoy convencida que ahí no vamos a tener diferencias en este sentido, políticas partidarias para avanzar en esas materias, porque ya es tiempo de que a las regiones se nos considere de la misma manera que al resto de los ciudadanos. Hoy día es un tema en donde en la convención, por ejemplo, todo es en tema de los lugares más, de las indígenas, de las que han sido más postergados, en fin. Bueno, las regiones aquí, todos hemos sido postergados en estas materias, sin tener ni etnia, ni religión, ni nada. Y ahí yo creo que hay que dar un vuelco importante y cambiar el switch de por qué entonces en regiones no podemos traer, y desde hoy día todavía está en las manos del gobierno central, y bueno, y para eso están las autoridades, las autoridades regionales, sea gobernador regional, sea acá los parlamentarios, en fin, que todos que tenemos que luchar, remar para el mismo lado en esa materia, porque la verdad es que este tema de los tacos y el caos ya no da para más. Sí, es un dolor de cabeza a diario. Es un dolor de cabeza a diario, efectivamente, y lo otro que yo sí quiero hacer también el llamado a la conciencia de que se respeten las vías, los usos exclusivos de las vías para los corredores de transporte, que al final da impotencia cuando muchos van ahí en la vía, utilizando la vía del transporte público, cuando esa es precisamente para que las personas que van en el bus, porque quisieron optar por ese sistema, que es el que deberíamos optar muchos, y hay que mejorar los estándares claramente, no se cumple, no se respeta, y eso habla de un sistema de que aquí es la ley del más fuerte, simplemente. Dejemos ese tema en honor al tiempo y los quiero llevar a las pensiones. ¿Está cobrando fuerza, senador Saavedra, el proyecto del quinto retiro? ¿Usted lo apoya o no? Mira, yo he votado las 4 anteriores a favor, pero a sabiendas que era una situación anómala que estaba causando efectos en los fondos de pensiones y por tanto se reducen las pensiones a futuro. Segundo, los efectos demoledores que estamos sintiendo en el poder adquisitivo de la gente porque aumenta el IPC. Y al mismo tiempo afecta todo lo que son el sistema financiero del país, que tiene efectos demoledores en la economía chilena. Yo voy a apoyar lo que diga el presidente Boric. Yo le he pedido, de todas maneras, y la bancada socialista que hemos pedido, que llegue en términos oportunos y bien. Oportunos es ahora. Bien significa que se focalice respecto de las personas que aún están desempleados. Cerca de 350.000 chilenos no tienen empleo y no tienen ingresos, necesitan una ayuda. Segundo, hay muchos chilenos y chilenas, por lo menos el 30% de la mano de obra de Chile es de la economía informal, es decir, los que están allá afuera vendiendo en las calles. Esos necesitan ayuda. Y así, un suma y sigue, por lo tanto, la petición que le hemos hecho al presidente Boric es que determine con su equipo económico cómo se le ayuda a los chilenos. Y eso es lo que esperamos para entonces tener el respaldo político que requiere el presidente en el Congreso. O sea, el PS no apoyaría que no hubiese quinto retiro, pero tampoco una ayuda social de este gobierno, creada por él. Necesitamos que el gobierno, reitero, ayude social y económicamente a los chilenos que hoy día no tienen empleo, no tienen ingresos y no tienen trabajo estable. ¿Pero con qué? ¿Con bonos? Puede ser un bono, usted como le quiera llamar, vea lo mismo.
pero tiene que ser un ingreso focalizado en las personas que así lo requieran, no aquellos que tengan ingresos y que estén trabajando, porque eso provoca otros problemas que ya los vivimos y que no son buenos para el país. Quinto retiro, diputada. Bueno, yo le pediría a este gobierno que tenga la mínima consecuencia y actúe de la misma forma como le exigió al gobierno anterior, que yo también lo hice en los inicios, respecto a entregar un plan y medidas concretas para quienes estaban sosteniendo y soportando toda la vulnerabilidad a propósito de la pandemia, ¿cierto?, del coronavirus, que afectó de manera muy brutal, efectivamente. Ahora, eso es lo que estamos esperando, que haya un plan y una propuesta desde el gobierno en relación a ello. Ahora, mi opinión es que cuando partió, bueno, hace mucho tiempo ya el primer retiro, hubo ahí un muy buen momento, efectivamente, por la tardanza en entregar a lo mejor recursos de manera más robusta para iniciar este proceso de debilitamiento del sistema de pensiones y finalmente que desaparezca la AFP. Y eso viene desde la izquierda, claramente. Y después fue otro y otro y otro, porque es muy tentador el querer tener recursos en el hogar. ¿Quién no quiere que le llegue un recurso? Hoy día uno piensa en el presente, no en el futuro. A la persona no le podemos pedir que piensen en su futuro de pensión, que se le va a mermar, claramente le va a mermar, y para eso está la política pública, está ¿Usted lo votaría el gobierno en contra? Y está el gobierno. Yo hoy día espero, no lo he visto, no tengo el proyecto, espero que llegue, espero que el gobierno primero haga una oferta importante para que la gente que hoy día está pidiendo ese retiro, cuando es por razones de verdad, de tener problemas por el trabajo que se ha perdido, en fin, pero cuando es solo por debilitar el sistema de AFP o que desaparezcan, y como bien lo reconoció la ministra Siches y la ministra del Trabajo, donde dijeron que un sistema con fondos propios no existía, es decir, después de ver en la Convención Constitucional donde se aprueban las expropiaciones sin previos pagos y se dice que francamente se reconoce que los fondos no van a ser de nosotros, yo estoy por el retiro del 100%, y que es lo que está impulsando además mi bancada. Y que no nos metan la mano y nos den el manotazo después desde Pero se abre a que, bueno, se saque todo el dinero de una vez. A utilizar mis fondos para ir a entregar y repartirlos con otros. Los fondos del trabajo de mucho tiempo, algunos de más, otros de menos, algunos desgraciadamente no con una regularidad como la que quisiéramos en el tiempo, con continuidad, es de los propios, es de cada uno de nosotros, y eso a mí, de mi forma de pensar, no puede vulnerarse. Por lo tanto, ante ese riesgo de incertidumbre de lo que va a ocurrir con nuestros fondos hoy día, yo estoy por el 100%. Senador. Mira, yo creo que la especulación no la hace bien. Y nosotros, como personas que tenemos una opinión de liderazgo, no podemos seguir fomentando este tipo de situaciones. Aquí en ninguna parte se está diciendo que se va a requerir de los fondos. Lo que se está buscando es un sistema de pensiones que esté fundado en la seguridad social, cosa que no es el sistema de AFP. Entonces se trata de eso, y se trata de ese sistema que tenga hoy día 6 puntos para cuentas nacionales, administrado en términos autónomos, para elevar, por lo tanto, ese fondo de pensiones en mínimo un 16%, debería llegar a un 18%, y por lo tanto tener mejores pensiones. La invitación a Flor y a su partido para que trabajemos juntos para lograr un sistema de previsión en el país fundado en la seguridad social para asegurarle buenas pensiones a los chilenos. ¿Y con las AFP o sin ellas? Es que las AFP son parte del sistema, ya no si usted o sea, ¿cómo vamos a quitarle la plata que es de las personas? Y eso está ahí, y por eso que se está creando esto otro, y que cada uno después decida si se viene a este nuevo sistema o se queda en las dos partes, pero nosotros no hemos dicho en ningún minuto que les vamos a quitar los recursos que son de los trabajadores. ¿Tiene la esperanza de que este gobierno va a hacer algo en materia de pensiones? Tengo la esperanza de que efectivamente se va a avanzar. Primero, una reforma tributaria que usted requiere para efectuar esos aportes al sistema de pensiones, porque no se olvide que hay 2.200.000 chilenos que tienen pensiones de 50.000 pesos y menos del sistema de AFP. Eso se financian con esta pensión garantizada universal que aprobó el Congreso en términos unánimes. Ahora, eso hay que seguirlo profundizando y mejorando, porque evidentemente no va a alcanzar hacia adelante. Tenemos que lograr una pensión que a lo menos alcance los 400.000 pesos, y de eso estamos lejos. Entonces, para eso usted requiere recursos. Primero, entonces, reforma tributaria. Segundo, sistema de pensiones que garantice pensiones dignas para los chilenos. Sí, ahora en la derecha, bueno, muchos manifestaron una opinión en contra de los retiros, pero terminaban votando a favor igual. Y ahora, desde el gobierno acusan a parte de la derecha de que, claro,
ahora no reclaman, incluso están impulsando un quinto retiro por un supuesto daño político al gobierno de Gabriel Boric. ¿Qué espera usted del comportamiento y del voto de sus colegas? Mire, yo espero que sean coherentes, porque parece que se piensa mucho en el castigo del electorado para aprobar estas reformas. Mire, hoy día estamos, los retiros anteriores eran a puertas de una elección. Así que era... Eso influyó, y no seamos ingenuos. Y no seamos ingenuos. O sea, que a la gente no vamos a engañar. Tanto de uno como de otro. Yo no era parlamentaria, así que y no tengo a nadie que me haya dicho voté por eso, pero... No hay que ser ingenuo a pensar que sí tuvo algunos efectos en ese sentido, porque además los parlamentarios lo dijeron, estuvimos en la zona recorriendo, preguntándole a la gente. Y por eso digo, si usted le pregunta a las personas, le van a decir que quieren que les llegue dinero fresco a la casa. Si eso no claramente siempre va a ser bienvenido. Entonces ahora lo que yo espero es que tenemos 4 años, en el caso mío 4, bueno, depende de lo que pase en la convención, no sé cómo va a hacer eso, y los senadores acá también, hoy día era un día medio importante en esa materia, no sé, senador, cómo habrán dado la cosa, pero bueno, decir que claramente espero que haya un sistema de reforma de pensiones, que eso se aborde. Yo estoy disponible para trabajar, acá el senador me decía, estoy disponible claramente, y con él de verdad lo haría porque le tengo respeto, y sé que está de verdad diciendo la verdad, pero mi tema es que a otras personas yo no les creo, y las declaraciones de la ministra Sichi y la ministra del Trabajo no les creo y no me da tranquilidad, porque, o sea, les creo cuando dice que francamente es fútil pensar que los fondos son de cada una de las personas, entonces a mí me da intranquilidad, mucha intranquilidad, y decir, ¿qué vamos a hacer entonces con las pensiones si mis fondos hoy día se los toma el gobierno? Ahora me dicen, no, eso no es, y he leído lo que están planteando, que los fondos de antes se van a mantener, los que teníamos antes de entrar en norma, pero a mí la verdad me queda una incertidumbre muy grande respecto a esa materia, y por lo tanto prefiero asegurarme y yo tener la libertad de decidir sobre mis fondos. Se nos va el programa, pero le quiero preguntar al senador Saavedra, porque esto siempre se lo preguntaba a nuestro invitado, porque es un tema que también nos preocupa mucho, lo de la Araucanía, la provincia de Arauco. ¿Usted tiene una postura a favor de la no renovación del estado de excepción y cree que ahora puede abrirse otro camino y encontrar una solución? Bueno, yo siempre voté en contra de eso, no voté a favor por una cuestión muy simple, porque veía que los hechos seguían ocurriendo de la misma forma y tan violentos y cada vez más violentos. A pesar de que teníamos los militares puestos en la calle, y además que estábamos suplantando el rol que la Constitución le atribuye a quienes son los mandatados para esto, que era la policía y carabineros. Y por tanto no se estaba cumpliendo la Constitución en eso. Pero yo rescato lo siguiente: necesitamos, como dé lugar, que todas las fuerzas políticas nos ordenemos, todas, gobierno y oposición, para emprender un camino de diálogo para lograr el progreso, el bienestar y la paz. Y por otra parte, todo lo que son los temas de robo de madera, de narcotráfico, de violencia terrorista y otros que hayan allí sean tratados como corresponde. Para eso tiene que funcionar la inteligencia, para eso el Ministerio del Interior tiene los instrumentos para poder llevar a cabo esas tareas. Pero hoy por hoy el diálogo sí o sí, con todos, y todos invitados a esto, y aquel que se reste de esto, bueno, que asuma las consecuencias de... Acaba de decir violencia terrorista, o sea, hay terrorismo. Hay terrorismo, te lo estoy diciendo, y lo he dicho siempre. Señora Flor, ¿hacia dónde vamos sin estado de excepción? Están muy preocupados en la centro-derecha por esta situación. Claramente es un error, a mi modo de ver, el retirar el estado de excepción, y yo quiero decir que no es uno u otro, no es diálogo o estado de excepción, son ambos. Son ambos. El camino del diálogo debe seguir, y es un tema que se tiene que resolver y se va a abordar de manera multisectorial y en un mediano y largo plazo. Es difícil, es complejo, pero hay que abordarlo. Hubo un intento con el ex ministro Moreno en un tiempo que fue reconocido como un avance, pero bueno, luego pasó lo que sabemos y se perdió ese trabajo. Pero hoy día son las dos cosas: iniciar ese trabajo, ese camino por la vía política, claramente integrando a todos, desde lo público, desde lo privado, desde las etnias, las iglesias, en fin, las representaciones de base, todos, pero además la protección a los habitantes y a los ciudadanos, que tiene que hacerse con los instrumentos que hoy día el Estado de Derecho nos entrega. El estado de excepción es una de ellas. Hoy día retiraron el estado de excepción y hubo ataques de la misma manera como han ocurrido siempre. Entonces, pero igual han habido ataques con estado de excepción. Han habido de las dos maneras, pero la pregunta sería, ¿cuántos habrían habido si no hubiese estado de excepción? Nadie se ha preguntado eso, porque yo estoy allá, vivo allá y sé lo que la gente está pidiendo. Me hubiese gustado que hubiesen hecho acá
una consulta como se hizo en la Araucanía, y le aseguro que la respuesta de la ciudadanía habría sido incluso mayor. Hemos hecho encuestas, respecto a la y sí, hay preocupación de la gente más allá de la alternativa que eligen, pero... Hay miedo. Pero son del momento, claro. Pero son del momento, la novena región representa un 15% de la población, entonces no sigamos más con eso. Bueno, pero es más de lo que se votó para el gobernador regional incluso, pero entonces no le quitemos importancia. ¿Pero por qué en las elecciones oficiales el senador gana a la derecha en Temuco? Ha ganado siempre ahí, pues. Seguramente porque tenemos malos candidatos y los mensajes que enviamos no son los que la gente quiere escuchar. Pero como sea, son resultados y son evaluaciones que se hacen de la ciudadanía en el momento. Sí, ahora hay quienes dicen esta intención de diálogo del gobierno fracasó al día 12 con lo de Isquiasiches. ¿Le parece que esa búsqueda del diálogo brevemente fue equivocada con esa visita? Creo que todo lo contrario. Valoro la valentía de Isquiasiches y segundo, de instalar, ¿cierto? Pero por ser valiente casi le disparan. Sí, es cierto. La idea de diálogo, pero queda claro y manifiesto cuál es la intención del gobierno, de reinstalar el Estado en la macrozona, en Temuco, o en la novena región y también en la octava región. Reinstalar el Estado, porque el Estado no está. ¿Ya? Y si queremos efectivamente, mire, habrá paz en la medida en que superemos la pobreza, porque si eso lo mantenemos, evidentemente usted tiene una condición de convivencia infrahumana, que eso no es lo que requiere el país. Senador, muchas gracias por venir a Pulso Político en TVU. Que le vaya muy bien. Diputada Flor Baize, que esté muy bien también, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Yo solo decir que más que valentía hay que ponderar los actos cuando se va a una zona como la que hizo la ministra, porque al final lo único que quedó fue más incertidumbre, miedo respecto a lo que podría hacer el gobierno. Suerte a ambos en las diferentes cámaras donde están presentes y a ustedes muchas gracias. Hasta el próximo lunes.